Buenos días. Espero que hayáis podido disfrutar del café y de ese momento de poder relacionarse. Y continuamos con el segundo bloque de esta jornada. Mi nombre es Andrés Llombar, director general de CIRCE, y tengo que decir en nombre de mi organización que es un auténtico honor poder coorganizar junto con el Club de Roma esta jornada. Esta jornada que además es el comienzo del 50 aniversario del Club de Roma y es también el comienzo del 25 aniversario de CIRCE. Agradecer especialmente al profesor von Weizsäcker y a don Antonio Valero. Yo creo que Maite ya ha dicho antes muchas cosas sobre él, simplemente para mí decir que es un honor formar parte de su equipo. Agradecer a todos vosotros la asistencia. Al final trabajamos para una sociedad mejor y lo que hay aquí hoy es una buena representación de nuestra sociedad. Así que muchas gracias a todos. Y especialmente a nuestro patronato. CIRCE se creó por el empuje, por las ganas de Antonio Valero. Se creó también pues, por mi gran profesor, por Mariano Sanz. Y por supuesto, porque hubo detrás unos patronos que creyeron en ese proyecto. Y esos patronos fueron, en primer lugar, el Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y Endesa. Y pues entre 2006 y 2010 se incorporaron 3 grandes empresas regionales, aragonesas, relacionadas con el mundo de la energía, que colaboraban con nosotros activamente y que además tienen un componente de internacionalización importante. Y esas 3 empresas son Sanca, el Grupo Tervalis y Tain TFG. A todos ellos un agradecimiento importante. Y sin más dilación, presentar la segunda parte de la jornada. Esta segunda parte de la jornada está constituida por 3 partes más la clausura final. Las 3 partes coinciden con las 3 partes del informe Camón. Las 2 primeras tienen un formato ponente-oponente. Este formato se ha dado para poder dar lugar a una discusión interna y no alargar más una jornada que va a durar toda una mañana. El oponente está al cargo de presentar al ponente, de moderar la charla y además, como su propio nombre indica, oponente, pues ser crítico con algunas ideas y establecer una pequeña discusión que nos enriquezca aún más a todos. El tercer bloque, como ya han explicado, está dedicado a las soluciones y por tanto está dedicado al futuro, está dedicado a ese futuro que podemos y debemos dejar cada vez mejor para nuestros jóvenes. Y por tanto hemos querido hacer ese guiño a los jóvenes y van a ser 4 grupos de estudiantes de la Universidad de Zaragoza los que han estado trabajando durante las semanas y meses anteriores y van a presentar el resultado de sus trabajos. Y para nosotros es un auténtico placer involucrar a estos jóvenes que están ya a punto de saltar al mundo laboral y que tienen que poner esas ganas, ese empuje para que este mundo sea mejor y que sean ellos los que no solo nos cuenten lo que piensan, sino que eso es además una forma de involucrarnos cada vez más con esas soluciones. Sin más dilación, dejo en primer lugar el primer bloque, que va a hablar de la problemática hacia una sociedad realmente sostenible, a Carlos Álvarez y José Antonio Gracia. Carlos Álvarez, como decía, va a ser el ponente de la primera parte del Camón, donde se trata brevemente, pero no hay mucho tiempo, los problemas a los que se va a enfrentar la sociedad en el futuro. Carlos Álvarez es un ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, en la que fue también profesor asociado e investigador en matemática aplicada y tiene una amplia experiencia emprendedora en el sector de las tecnologías de la información, dirigiendo actualmente empresas de asesoría y consultoría en España y Suiza, y participa especialmente en proyectos de fuerte base tecnológica, en el estudio y lanzamiento de proyectos como Skybus y Tadorea.
En el año 2006 creó y preside desde entonces la Fundación Ignasis. Es una fundación que persigue la investigación en grandes sistemas sociotécnicos y la concepción de paradigmas holísticos para abordar los retos del siglo XXI desde la perspectiva de la complejidad. Esto le hace especialmente adecuado para el resumen de la primera parte del Camón que va a hacer. Pero además preside actualmente el ciclo de conferencias de la Asociación Fulbright, por supuesto es miembro del Club de Roma y desde el año 2012 es miembro del Club de Roma Internacional. Finalmente, es un coautor del informe Camón. Sin más, le paso la palabra, que creo que lo más interesante es lo que tiene que decir él. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a la audiencia por estar aquí en cantidad y calidad tan grande y diversa. Espero que lo que estemos compartiendo con vosotros esté resultando de vuestro interés. Y muchas gracias, obviamente, a Caixa Forum y a CIRCE por organizar esto. Y especialmente gracias a Antonio Valero, que es el muñidor en gran medida de esta jornada. Resumir la primera parte del libro de Camón es una tarea imposible, y menos en el tiempo que tengo, porque aborda, digamos, todas las dimensiones de nuestra civilización moderna, que son infinitas. Afortunadamente, tanto Ernst von Weizsäcker como José Manuel Morán han abordado ya determinados aspectos, y en particular que el Club de Roma se creó en el año 68 como un lugar, como un espacio de debate para catalizar procesos de reflexión sobre el futuro de la humanidad, y se dio a conocer especialmente en el año 1972 a partir de un informe al Club de Roma titulado Los límites al crecimiento. Informe, y no está de más recordarlo, porque muchos de vosotros no habíais nacido en esa fecha, está basado en la construcción de un modelo informatizado. Estamos hablando del año 72, es decir, nada de lo que conocemos hoy en el mundo digital existía. Un modelo informatizado cuantitativo, sobre la variación a lo largo del tiempo de algunas variables globales como las que figuran en el esquema. Fue objeto de mucha repercusión mediática y de no poca controversia, como ya se ha comentado, y la controversia tenía bastante que ver o intentaba utilizar el hecho de que las predicciones no eran correctas, como si la apuesta fuera a construir un modelo predictivo, que no lo era. La apuesta era construir un modelo global y cuantitativo para abrir un debate sobre cómo continuar, por dónde podía ir el futuro de la humanidad si seguíamos igual, que es el escenario estándar, o si adoptábamos otros escenarios. Curiosamente, nuestro mundo está lleno de expertos que predicen, pero pocas veces se revisan sus predicciones. Pocas veces hacemos el ejercicio de tal señora o señora dijo esto en tal fecha, ¿qué ha sido de ello, ¿no? Este ejercicio, a pesar de que, insisto, el mensaje global no era tener un modelo predictivo, inicial no era tener un modelo predictivo, sí se ha hecho y regularmente se han publicado revisiones y análisis de ese informe de los límites del crecimiento, que existen 10, 20, 30 años después, y en 2014 un instituto de investigación en Australia hizo una recapitulación sistemática de qué es lo que decía el modelo en el escenario estándar, en el escenario business as usual, y qué es lo que ha ocurrido realmente, y sinceramente asusta. Asusta porque se ve que estamos absolutamente en el escenario business as usual, no nos hemos apartado de él, y las cosas más o menos han evolucionado como el modelo predecía, y por lo tanto no podemos excluir la posibilidad de que lleguemos más o menos en breve a un colapso, o a lo mejor el colapso ya ha empezado. Yo voy a intentar dar no un resumen de la parte primera, pero sí algunas perspectivas
complementarias respecto de las que ha dado el profesor von Weizsäcker. Y voy a utilizar este esquema de categorías que define un poco las categorías mentales que utilizamos. Siempre hay un nosotros, de manera inconsciente, los marcos conceptuales que utilizamos, siempre hay un nosotros y hay un ellos. Hacemos distinciones entre nosotros y ellos, más o menos triviales o con consecuencias más o menos profundas. Hacemos una categoría que es el entorno o el medio ambiente, como algo separado de nosotros, y aunque reflexionamos poco sobre esto, en todos nuestros pensamientos, en todos nuestros marcos conceptuales está, por supuesto, el tiempo. En las distintas categorías voy a señalar algunas cosas que me parecen relevantes. La primera, en nuestra relación con el entorno. Pero, dado que este acto está organizado por un instituto que hace investigación sobre energías renovables, no me parecía mala provocación hablar del pico del petróleo y todavía la controversia que existe. Es decir, como sabéis, hay negacionistas, hay personas que niegan el cambio climático, hay personas que niegan el pico del petróleo. En esta gráfica simplemente se ve que el pico del petróleo ya ha ocurrido. No es una cosa del futuro, sino que ha ocurrido en un montón de países. Los países con poco petróleo, el pico del petróleo ya se produjo hace tiempo, cuando no se agotaron directamente todas las reservas. Y a mí me gusta más todavía una gráfica como la siguiente, en la cual cambia uno de escala y en lugar de fijarse en las últimas décadas y las próximas, mira un poco la escala de la historia de la humanidad, por no hablar, bueno, una parte pequeña de la historia de la humanidad. Y no hablemos de la historia del planeta Tierra. Y en esto se ve que, bueno, que nuestro consumo de petróleo va a ser una chispa, va a durar una chispa en la historia de la humanidad. Pasará lo mismo con otros recursos, como recursos minerales no fósiles. No puedo por menos recomendar el libro Tanatia de Antonio y Alicia Valero, y en él pues encontré, entre otras muchas cosas interesantes, esta gráfica donde se ve la evolución de la producción de minerales no fósiles y cómo hay dos puntos de aceleración que anticipan que vamos a tener también problemas de recursos en un momento u otro, ¿no? El pico, el cambio, la inflexión a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, con todo el desarrollo en los países occidentales y Japón, y a partir del año 2000 el pico provocado por el desarrollo de los mal llamados países emergentes, mejor dicho, de los países que vuelven a tener un papel fundamental en la economía, como China e India. Esto nos lleva al esquema de los límites del planeta, que comentó también el profesor von Weizsäcker, de que realmente en muchas dimensiones estamos tocando límites de lo que el planeta puede proporcionar. Y es interesante ver que hay dos, aquí veis fósforo, los ciclos como elementos, como dimensiones que están en situaciones insostenibles de su ciclo. Veis el fósforo y el nitrógeno, que son dos elementos claves de la revolución agrícola, y esto me trae al pensamiento la idea de a ver si Malthus al final, escribiendo sobre el reto de la superpoblación a finales del siglo XVIII, a ver si al final no tenía razón. De otra manera de verlo es utilizar el indicador de la huella ecológica, desarrollado por una organización que se llama Ecological Footprint Network, que mide el día en que el overshoot, es el día del exceso, el día en que nos pasamos, midiendo nuestro consumo de recursos sobre la capacidad, relacionada con la capacidad de la Tierra en renovar recursos año tras año. Y la evolución, pues obviamente es muy preocupante, ¿no? En el año 1970 estábamos consumiendo el equivalente a lo que una Tierra era capaz de producir en un año. Ahora estamos en el 13 de agosto, es decir, que del 13 de agosto en adelante, o ahora en 2015, del 13 de agosto en adelante estábamos consumiendo no lo que la Tierra era capaz de reproducir, sino las reservas.
estamos agotando las reservas. Eso por la parte de nuestra relación con el entorno. Por la parte de nuestra relación con los demás, con los ellos, pues no es menos conflictiva. Se pudo pensar que íbamos a un mundo completamente pacificado interna y externamente, pero tenemos muchos retos por delante y no está mal recordar, y esto se habla poco de ello, se hablaba poco de ello, ahora vuelve a estar en una cierta manera en la agenda mediática de las potencias nucleares, ¿no? Y del arsenal nuclear que no ha desaparecido. Relación entre nosotros y ellos, ¿no? Entonces, dedicamos una parte sustancial de nuestra energía, de nuestras capacidades, a protegernos de ellos y viceversa. Y ellos se protegen de nosotros, ¿no? Con pues, este arsenal nuclear que sigue existiendo. Pero en el interior de cada sociedad también estamos creando abismos entre ellos y nosotros. Esto tiene mucho que ver con la curva del elefante que comentaba el profesor von Weizsäcker, de cómo el crecimiento económico en los últimos años, el reparto del crecimiento económico ha sido muy desigual. Hay una sustancial parte de la población mundial, especialmente en China, que ha mejorado. Aún así su nivel de vida sigue siendo muy inferior al que tenemos aquí, pero hay partes sustanciales de la sociedad que siguen completamente excluidos, y la novedad en este modelo de desarrollo es que hay una parte sustancial de las clases medias en los países ricos que no han visto, no han tenido el mismo acceso a ese crecimiento económico. Y esto explica muchos fenómenos políticos que tenemos ahora. Esta gráfica se refiere a Estados Unidos. Veis aquí cómo a partir de… se deshizo la teoría del ping-pong, que fue comentada antes, en la cual la productividad y los ingresos salariales iban a la par. Se rompió a finales de los años 70, a principios de los 80 en Estados Unidos. La productividad siguió creciendo, mientras que los ingresos de los hogares y los ingresos por hora se quedaron completamente estancados. Así que también hay un ellos y nosotros en el interior de cada sociedad. Por último, la relación con el tiempo. Me diréis, ¿y el tiempo qué pinta aquí, ¿no? El tiempo está en todo lo que hacemos y es una relación más difícil de explicitar, pero en realidad, consciente o inconscientemente, estamos sistemáticamente pensando sobre el tiempo, tenemos expectativas sobre el futuro, estamos pensando también, aunque no queramos, estamos pensando sobre la muerte y los miedos que nos genera. Pensar nuestra relación con el tiempo también es nuestra relación con nuestros miedos, y es nuestra relación sobre algo que quizás no asociéis al tiempo, pero que es básicamente otra forma de hablar del tiempo, que es el dinero. Y ahí hay una evolución y una tendencia que a mí me resulta difícil de explicar. Esta gráfica la miro cada cierto tiempo y sigo sin entenderla, en el sentido de que esta es la evolución en los últimos, desde los años 80, la evolución de la riqueza producida medida por el Producto Interior Bruto, y esto es la evolución de los activos financieros en el mundo, ¿no? A nivel global, donde se ve que los activos financieros han crecido 3 veces más rápido que la riqueza productiva, que la riqueza medida por el PIB. ¿Qué sentido tiene esto? No suena bien, ¿no? Sea cual sea la interpretación que le demos, y no es evidente interpretarlo, no suena bien que la riqueza financiera crezca 3 veces más rápido que la riqueza, entre comillas, real, la medida por el PIB. Es inevitable asociar eso a otro fenómeno, que es obviamente el crecimiento de la deuda financiera, ¿no? Que de nuevo es una tendencia, una de las muchas dimensiones de la insostenibilidad, ¿no? Estamos sentados sobre una montaña de deuda financiera. Nuestro modelo económico ha estado alimentado por una creación de una deuda financiera monumental. ¿Es esto sostenible? Pues difícilmente. Sabemos, digamos, en la propuesta de respuestas desde el ámbito institucional de las Naciones Unidas, que sin duda
yo creo que marcó un hito positivo en el sentido de toma de conciencia y de poner en la agenda política cuestiones que son vitales, y la cuestión de la sostenibilidad, con todas las limitaciones que ello conlleva, que es que la declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues entre otras muchas cosas, Ernst también habló de ello, pues el número 8 habla de crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, ¿no? ¿Es esto posible? ¿Podemos mantener el crecimiento que venimos teniendo y que sea sostenible? Parece contradictorio, pero obviamente es un compromiso entre los deseos de los países menos desarrollados, que naturalmente aspiran a una mayor calidad de vida, y la preocupación de los países, o de algunos países más desarrollados, que ven con preocupación la sostenibilidad. Mi principal observación a este esquema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que se habla mucho de los objetivos que se quieren alcanzar. Hay 16 y 100 y pico indicadores para medir si se consiguen esos objetivos o no, lo cual es una carta a los Reyes Magos, ¿no? Todos desearíamos que se cumplan todos los objetivos, y solo hay uno, el último, que habla un poquito de cómo conseguirlo, cuando eso es lo esencial, crear procesos. Yo soy cada vez más machadiano de se hace camino al andar, y sobre qué procesos creamos para que cambiemos la dinámica en la que estamos se dice todavía poco. Se dice todavía poco sobre una transición gigantesca que tenemos que realizar. Este gráfico muestra, esto es la huella ecológica, medida, digamos, en términos de cuántos planetas necesitamos para nuestro nivel de consumo, y el índice de desarrollo humano, que es un índice compuesto de renta per cápita, longevidad, esperanza de vida al nacer y nivel educativo. Todos queremos estar, todo el mundo quiere estar aquí arriba, en los niveles altos del índice de desarrollo humano, y a la vez todos necesitamos estar en índices bajos de huella ecológica. En el cuadrante mágico donde el índice alto de desarrollo humano coincide con una baja huella ecológica, como veis en este gráfico de que corresponde a datos de 2005, solo hay un país, que es Cuba. Entonces, esto nos está diciendo la enormidad del esfuerzo, porque, digamos, estos países de aquí deberían subir sin incrementar mucho su huella ecológica, y estos países de aquí, que son los países ricos, deberían bajar su huella ecológica sin perder índice de desarrollo humano. Menudo reto. Esto resume la complejidad del asunto. Y lleva a otro punto que yo creo que es esencial, que es que en nuestros marcos conceptuales, de esto hablará más en detalle el profesor Lassuén en la siguiente parte de la conferencia, nuestros marcos conceptuales no son los adecuados para hacer este cambio de orden antropológico, ¿no? Esto no es arreglar unas cositas, es un cambio de orden antropológico en la civilización. Y como muy bien dijeron en el año 2012, Gro Harlem Brundtland presidió en el año 87 la Comisión de las Naciones Unidas, que definió el concepto de desarrollo sostenible. Bueno, pues en el año 2012 una de las cosas que decían con otros muchos autores es que nuestra capacidad para hacer las cosas que hacemos supera con mucho nuestra capacidad para entender lo que estamos haciendo y los impactos de lo que estamos haciendo. Yo resumiría, y esto es una pequeña provocación, yo resumiría este esquema de categorías mentales que utilizamos. Hay que hacer un cambio que es muy sustancial, que parece que se hace muy fácil en PowerPoint, pero en la realidad es mucho más complicado, que es pasar de esto a esto. Lo cual no es muy diferente de lo que está diciendo estos días el Papa Francisco, de que en lugar de ellos, nosotros y el entorno como una cosa que está ahí para que lo explotemos, debemos integrar esos tres conceptos en uno solo, ¿no? ¿Cómo ocurrirá esto? Pues no lo sabemos. Espero que en el bloque tercero de las soluciones la gente más joven nos ilustren con ideas. Evidentemente hay mucho cambio por hacer. Mi particular esperanza, y con esto termino, es que el mundo está cambiando
muchas veces vemos esos cambios como una amenaza, y en particular percibimos que el mundo se ha vuelto más complejo que antes y menos controlable, especialmente por parte de los países que lo hemos estado dominando durante los últimos 2 o 3 siglos. Es un mundo más complejo y la solución es a mayor complejidad, no a menor. Todavía no tenemos el nivel de complejidad suficiente para alcanzar las soluciones. Yo espero que venga de mucha mayor participación en los asuntos del mundo de las partes del globo que han estado en segundo nivel, pero es donde vive la mayoría de la gente. En África, donde todo empezó, en India, en China, y muy especialmente espero que esa mayor complejidad, diversidad, nuevos enfoques vengan de un rol completamente distinto y mayor de las mujeres en la sociedad y en la gobernanza, en todos los sentidos. Y por eso termino estas charlas normalmente con esta cita de la escritora india Arundhati Roy, que ve esperanza, y nótese que world en inglés es una palabra que se utiliza, que ella utiliza en femenino, ¿no? Dice, ese otro mundo posible, ella está viniendo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Al hilo de lo que acabas de decir, me gustaría, continuando con las palabras de Brundtland y Ehrlich, de que el mundo actual persigue un objetivo irracional, que es la continuación del crecimiento sin límites. Eso me lleva a las primeras gráficas que has puesto, de cuando los autores de los límites del crecimiento anunciaban que eso era también imposible. Y quiero hacer una aclaración. Los autores de los límites del crecimiento tuvieron oportunidad de revisar su trabajo en 2 ocasiones más. Y la última publicación de la revisión de su trabajo fue en el año 2004. En esta época disponían de muchos mejores ordenadores y de muchos mejores datos, de manera que su modelo, el World 3, fue ampliado con más ecuaciones y las ecuaciones perfeccionadas con mejores ajustes. Además, disponían de 100 años para calibrarlo, que eran todos los datos del siglo XX, mientras que en la primera edición disponían de 70 años. En los resultados de este nuevo trabajo, se afirma categóricamente que si la humanidad persiste en su empeño de continuar con un crecimiento sin poner límites, chocará con los límites físicos del planeta. Y lo que el escenario estándar al que te has referido, el business as usual, dice es que se producirá una crisis de recursos. Esa crisis de recursos se produce en una fecha tan próxima como alrededor del año 2025. La crisis de recursos lleva a una crisis de producción industrial per cápita y esta a una crisis de servicios. Ambas se traducen también inducen una crisis de alimentos y todas ellas producen una crisis en la esperanza de vida. La esperanza de vida que ha progresado aumentando en casi todos los países durante los pasados años se quiebra y empieza a descender. La población, por su inercia, tarda, pero también acaba descendiendo. Este es el escenario de lo que se llama un colapso social. Sería un colapso de la sociedad industrial a nivel global por falta de recursos, básicamente. Salvo que la humanidad tome decisiones que hagan que se tenga que coger las gráficas de otro modelo. Pero hoy por hoy no se atisba ninguna señal de que la humanidad esté cambiando significativamente de modelo. Entonces, como las frías gráficas del modelo no ponen cara y ojos al problema, voy a intentar hacerte una pregunta. Hay mucha gente que cree que esa crisis de recursos básicamente va a ser una crisis del petróleo, como el principal recurso o el más importante que sostiene esta sociedad. Petróleo, para cualquiera que siga estos temas, aporta el 33% de la energía primaria a la sociedad industrial. Es la parte más significativa. El problema del petróleo es que es un recurso finito. Su tasa de retorno energético, es decir, la energía que nos devuelve en
relación a la que necesitamos invertir para poder producirlo y ponerlo al alcance del consumidor, ha bajado dramáticamente desde alrededor de 100 en los primeros años de la época del petróleo a alrededor de 18 o 20 que estamos actualmente. Es verdad que se intenta sustituir con otros tipos de petróleo que no son el crudo, que es el petróleo de calidad obtenido fácilmente y con tecnologías muy consolidadas, por nuevos petróleos como el fracking o el petróleo o biocombustibles, pero todos estos tienen una tasa de retorno energético mucho más baja. Entonces, mi pregunta es si tú coincides con el planteamiento de muchos especialistas del petróleo, que el desencadenante de la crisis mundial que puede trastocar el devenir de esta sociedad es el petróleo, y sobre todo, ¿cuál sería la tasa de retorno energética mínima que permite mantener esta sociedad? Gracias por hacerme una pregunta fácil. A ver, varios comentarios en el marco de esta pregunta. Una es que deberíamos hablar de qué entendemos por colapso o por crisis, no en términos de la realidad objetiva, sino en términos de nuestras percepciones, ¿no? Porque somos seres perceptivos y nos movemos por nuestra percepción de la realidad y, de hecho, como bien dicen los neurocientíficos modernos, por fin lo dicen, nuestras decisiones, no existen decisiones humanas sin emociones, ¿no? Con lo cual nuestras percepciones son críticas. Bien pudiera ser, vamos, mi convicción es que nuestra percepción va por detrás nuestra percepción del colapso y de la crisis va por detrás de los hechos. Es decir, ya hemos colapsado, pero nos contamos otra historia. En relación en particular con el petróleo, es difícil no pensar que la policrisis que se vive en estos momentos en Oriente Medio no tiene ninguna relación con el petróleo, ¿verdad? Evidentemente la tiene y muy directa, no es simplemente el resultado de que haya unos cuantos iluminados que están promoviendo una versión extremadamente radicalizada de una religión, ¿no? Es decir, yo creo que la crisis, el colapso ya se ha producido y estamos intentando entender, y la primera reacción humana, esto es teoría de psicología de Barr casi, la primera reacción humana ante las malas noticias es la negación, ¿no? Nos negamos a ver la realidad. Como nos negamos a sacar las consecuencias en términos de cambio en nuestro marco conceptual, pero de eso hablará el profesor Lassuel. En segundo lugar, sí creo que el asunto de la energía, es decir, hablamos mucho y con razón del cambio climático, y es un elemento fundamental de la multicrisis, es de nuevo un agotamiento de los recursos. Estamos agotando todos los recursos no renovables, y uno de los recursos no renovables, que además es especialmente intangible, es la estabilidad del clima, la estabilidad de nuestro clima. Esto lo estamos agotando. Estamos agotando el menos renovable de nuestros recursos, que es el futuro, a través de la emisión de deuda para mantener nuestro sistema económico funcionando. Pero de la percepción de la negación a la percepción a la acción hay muchos tiempos perdidos y no tenemos tanto tiempo. Y yo creo que la energía tiene un potencial como elemento movilizador que quizás no tenga que no tenga el cambio climático, o que no tengan otras dimensiones de la policrisis, porque nos afecta de una manera más directa y más inmediata. Entonces, el cambio energético tiene que ocurrir, y de hecho está planteado y está ocurriendo en ciertos países, y la respuesta a tu pregunta es sí. Es decir, estamos ya en niveles de productividad del recurso energético tan baja. Vamos a acabar necesitando poner más energía para extraer que la energía de la que extraemos de lo que conseguimos, y por lo tanto rendimientos negativos, y yo creo que eso tiene un potencial para hacernos despertar de una vez. Pero ojo que el mercado del petróleo no está diciendo eso. Todo está interconectado, y
los precios del petróleo a los niveles en que están ahora no nos mandan una señal suficientemente fuerte, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero en definitiva el hecho de que en este momento no haya escasez de petróleo tampoco se aparta del modelo que predicen los expertos del petróleo, que es un modelo de destrucción de oferta y destrucción de demanda. Simplemente ahora estaríamos en una situación intermedia entre la destrucción de demanda que se ha sufrido en el pasado a raíz de la crisis, inducida a su vez por unos precios muy altos durante muchos años, y ahora tocaría simplemente volver a otro periodo de expansión que sería más breve y posteriormente otra recesión que sería aún más dura que la sufrida recientemente. Es decir, no nos apartamos del modelo. Entonces, una última pregunta, porque me parece que tenemos poco tiempo. No sé si… ¿No? Pues lo dejamos aquí. Hagamos caso de Antonio y dejémoslo aquí. Insisto, el cambio vendrá de cambios de percepciones y de esto nos va a hablar ahora el profesor Lassuet.